Tengan todos ustedes muy buenos días. Es un gusto poder encontrarnos, aunque sea de medio virtual, para empezar nuestro curso de iniciativa empresarial. Eh, Espero que en este periodo de aislamiento social se encuentren todos bien, en medio de lo posible, y pues aprovechando las tecnologías que nos permiten hoy tener este tipo de encuentros, vamos a iniciar las clases con este curso que lo que busca es ofrecer algunos conocimientos y conceptos relacionados con la innovación y el emprendimiento empresarial. En en estos primeros minutos lo que quiero es darles un vistazo general de lo que vamos a hacer en el curso y después entraremos ya en materia. Entonces, este curso lo desarrollaremos revisando y repasando algunos conceptos que ustedes ya han visto en algunos otros cursos y lo que haremos es, de manera práctica, llevar estos conceptos a el diseño de una iniciativa de negocio. Es decir, vamos a tomar conceptos de costos, finanzas, marketing, operaciones para diseñar una iniciativa de emprendimiento, una iniciativa de negocio con un enfoque innovador. Entonces, para ello vamos a primero, en estos primeros días, repasar algunos conceptos que nos refuercen esas capacidades y desarrollar esas competencias para el emprendimiento y la innovación. De manera particular, quisiera que pensemos en que esta iniciativa de emprendimiento la desarrollemos eh, considerando algunos problemas o necesidades que podemos ver en nuestro entorno y de manera particular los animo a que pensemos en cuatro problemáticas sobre las cuales podrían ustedes desarrollar sus iniciativas de emprendimiento. Eh, Primero, la reducción de la pobreza, ¿no? Vivimos en un país, vivimos en una región donde todavía el 20% de la población se mantiene por debajo de de la línea de pobreza, es decir, que no satisfacen sus necesidades básicas de manera satisfactoria. Entonces, ese es el primer punto que les pediría que piensen en que sus iniciativas solucionen algún problema de esta situación, de la situación de las personas que viven en pobreza. El segundo tendría que ver con los problemas ambientales y el cambio climático. Como ustedes saben, eh, estamos viviendo una serie de problemas medioambientales que afectan el, la vida diaria de las personas en todo el mundo. Y uno de los problemas ambientales, podemos tomar varios, ¿no? Como contaminación, desertificación, deforestación, eh, mal manejo de residuos, reducción de la biodiversidad, ¿no? Son una serie de problemas ambientales y uno de ellos, que tiene un carácter global, es el problema del cambio climático. Entonces, piensen en alguna iniciativa de emprendimiento que pueda ayudar a solucionar de alguna manera este tipo de problemas o mitigarlo, ¿no? De eso hablaremos un poco más después. En tercer punto, otra fuente a partir de la cual ustedes les animo a que desarrollen estas iniciativas será el mejorar la calidad de vida de las personas en nuestra región, la ciudad de Piura, ¿no? La ciudad de Piura tiene algunas condiciones que pueden ser mejores, ¿no? En el transporte, en el manejo de residuos, bueno, en el transporte público, en el manejo de residuos, en la convivencia social, en algún tipo de servicios públicos o privados que se ofrecen de una manera u otra y que ustedes con su iniciativa pueden mejorar. Y la última la vamos a traer a colación a raíz de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Esta pandemia que se está viviendo en el mundo de alguna manera nos hace darnos cuenta de alguna serie de problemas en nuestros procesos
económicos, industriales, productivos, sociales, que no están bien, que necesitan algún tipo de mejora. Entonces, a través de la iniciativa que podamos plantear, pues proponer, por ejemplo, mejora en la logística de alimentos en situaciones de pandemia o desastres naturales, como los que vivimos hace 3 años con el niño, ¿no? Eh, por ejemplo, uno ve que en algunos países rápidamente algunas industrias que producen, por ejemplo, automóviles, rápidamente ceden sus instalaciones para la producción de respiradores mecánicos, ¿no? Entonces, ¿cómo algún tipo de iniciativa empresarial puede llevarnos a responder de una mejor manera ante circunstancias como las de una pandemia o de algún desastre natural como la del fenómeno del niño que vivimos en el 2017? Entonces, eh, así en términos generales es lo que vamos a ir viendo. En cuanto a la parte, digamos, de conceptos, empezaremos viendo unos conceptos generales sobre emprendimiento e innovación, dos palabras que tienen bastante relación, eh, que se diferencian obviamente, pero hoy se habla mucho de emprendimientos innovadores para diferenciar de emprendimientos sencillamente, y aquí me detengo un momentito, cuando una persona que tiene necesidades de pronto piensa que puede poner una carretilla en una esquina para ofrecer anticuchos, sándwiches o algún otro producto, desayunos en la mañana. Ese tipo de emprendimiento, que es un emprendimiento, es, digamos, más bien tradicional. Y hoy en día se habla de emprendimiento innovador cuando este emprendimiento se basa en un proceso de innovación tecnológica o social, y después de la innovación se desarrolla ya un emprendimiento, en muchos casos con base tecnológica, ¿no? Ustedes han visto cuántos emprendimientos han surgido a partir del desarrollo de las aplicaciones en celular, ¿no? Para hacer venta por teléfono, para hacer transacciones por el teléfono, para sacar citas médicas. Entonces, ese tipo de innovaciones a partir de la tecnología desarrollada en los celulares, pues generan un grupo de emprendimientos que hoy en día se llaman emprendimientos innovadores. Entonces, bueno, veremos los conceptos que se están dando hoy en día para diferenciar, para desarrollar la innovación y entenderla mejor, y emprendimiento. Luego tendremos un primer trabajo en el cual ustedes empezarán a desarrollar su idea de negocio a través de una herramienta, una metodología, que es el lienzo o Canvas, desarrollado por Osterwalder, que es una metodología que permite convertir una idea de negocio en una estructura que les permitirá a ustedes tener más claridad de hacia dónde van a llevar a su emprendimiento, ¿no? Entonces esa será como el segundo capítulo, unidad del curso, el desarrollo de un lienzo para definir la idea de negocio. Como tercer aspecto veremos el design thinking como también metodología para la innovación, una metodología que ya lleva bastantes años, se empieza a aplicar en los 70s en Estados Unidos, específicamente en California, en la Universidad de Stanford. Es una metodología bastante sencilla que permite a las personas llevar un proceso de innovación de manera ordenada. Entonces también veremos como tercera unidad el Design Thinking. Ustedes para su iniciativa trabajarán este proceso de Design Thinking para identificar alguna innovación que deba traer la iniciativa que están proponiendo. Y como cuarto punto, como cuarta unidad, trabajaremos ya el plan de negocio, que es una herramienta que es muy útil para completar la planificación de una inversión. Es un plan de inversión, plan de negocio.
seguiremos la secuencia del plan de negocio para que ustedes puedan finalmente presentar un documento de plan de negocio de la iniciativa que están trabajando. Y por último, veremos algunos aspectos relacionados con la implementación ya de un negocio, ¿no? Cómo constituir una empresa. Eh, eh, Invitaremos a emprendedores que ya están, digamos, en la cancha vendiendo algún producto, algún servicio y que están ya teniendo ingresos, emprendedores piuranos que están desarrollando ya su emprendimiento. Los invitaremos a que nos cuenten sus experiencias y algunos temas relacionados con patentes, propiedad intelectual, ¿no? Entonces es en términos generales el contenido del curso que iremos viendo poco a poco. Para ello vamos a tener pues clases virtuales para empezar, luego tendremos las clases tipo coloquios en el aula. Tendrán bastante tiempo para trabajo en equipo, pues esta iniciativa que les he propuesto que desarrollen la trabajarán en grupos. Entonces habrá momentos del curso en los cuales ustedes tomarán las horas para trabajo en equipo. También desarrollemos reuniones a manera de mentorías, que es uno de los aspectos importantes durante un proceso de emprendimiento, es contar con el soporte de algún mentor que tenga experiencia de emprendimiento y que les dé seguimiento, que de alguna manera ponga su iniciativa a prueba, que la critique, que les ayude a analizarla, para que ustedes vayan mejorando la propuesta. Entonces tendremos reuniones de mentoría en cada uno de los grupos. Para ello también tomaremos horarios del curso. Si empezamos ahora, lo haremos de manera virtual. Y obviamente tendremos invitados que nos presentarán sus experiencias. Y estas son, digamos, las estrategias metodológicas que seguiremos en el curso. En cuanto a la evaluación, pues tendremos tres criterios o tres evaluaciones, digamos. La primera será la presentación de su lienzo con la idea de negocio, siguiendo la metodología de Osterwalder. La segunda será la presentación de la innovación que están proponiendo dentro de su iniciativa de negocio usando el Design Thinking. Estas dos evaluaciones tendrán peso 2 y el examen final, digamos el trabajo final, que pesa 3, será la entrega del plan de negocio completo de su emprendimiento. Entonces, así como evaluaremos el curso. Y ya si hay alguna duda lo vamos conversando o me la plantean. Entonces eso es en términos generales lo que trabajaremos como, eh, como programa del curso. Entonces, si me permiten voy a abrir ya la primera clase. Si tienen alguna duda sobre lo que vamos a ir viendo, pues lo podemos conversar, me pueden escribir al correo, ya lo tienen y así vamos avanzando. Entonces, en esta primera clase, digamos, lo que quisiera es motivarlos a que ustedes, como innovadores, emprendedores y en general como profesionales, siempre tengan en cuenta el desarrollar una competencia que le llamo yo el del conocimiento de la realidad o un sentido amplio de la realidad. Entonces, para enmarcarnos en el contexto de la innovación y emprendimiento, pues una de las competencias que hay que tener es, y un emprendedor lo tiene que tener siempre, es tener un amplio sentido de lo que pasa en su entorno. Porque ahí es en el entorno donde uno puede ver oportunidades de emprendimiento, de innovación y oportunidades de mejora de lo que ya estamos haciendo. Entonces, en estos primeros minutos vamos a hablar un poco eh, vamos a darle una mirada al mundo, como le llamo yo. Vamos a dar una mirada al mundo en algunos aspectos, sobre todo para motivarlos a que ustedes sean profesionales que siempre estén muy atentos a lo que pasa en nuestro entorno. Eso es lo que buscamos con esta primera clase. Entonces, una mirada al mundo, démosle una mirada al mundo, en cómo está, y para ello lo primero que
les propongo que lean este artículo que les estoy poniendo ahí en la presentación, que es uno de los mejores análisis que he visto sobre esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus, en términos, sí, de análisis epidemiológico, porque ante esto hay que tener estrategias que no solo vean la parte de la salud, que es fundamental, pero como ustedes lo están viviendo, detrás de esto vienen temas económicos, vienen temas de producción y abastecimiento de alimentos, vienen temas de legislación laboral, vienen temas de tributación, es decir, un problema de salud trae consigo una serie de problemas conexos que hay que tener presentes. Entonces, un análisis de ese entorno es sumamente importante verlo ahora, porque como les decía, de aquí también deberán salir oportunidades de mejorar muchos de los procesos productivos, económicos, de servicios que vivimos, ¿no? Hay gente que dice que después de esta pandemia el mundo no va a ser igual. Seguro en algunas cosas cambiará, algunas cosas seguirán siendo iguales. Entonces, primero les pediría que lean este artículo y también les voy a subir en el SIGA un análisis del impacto económico que tendría este coronavirus en la economía peruana, ¿no? O sea, ustedes lean ese informe y es como además un vistazo de lo que uno siempre tiene que estar teniendo en cuenta cuando desarrolla una actividad de emprendimiento o de innovación, ¿no? Conocimiento de la realidad, sentido amplio de la realidad. Entonces con eso empezamos en la presentación que ustedes van a poder ver. Eh, en términos económicos, una mirada al mundo en términos económicos, ¿qué vemos? Pues vemos que hay países que han logrado un mayor desarrollo, que en términos simples significa que la mayoría de su población pueden satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? En fin, eso es el desarrollo, ¿no? Donde la población tiene cubiertas sus principales necesidades y tiene oportunidades de desarrollarse, de crecer personalmente y mejorar su situación. Entonces hay países que han logrado esa situación, ese bienestar, pero también encontramos que hay países que están en proceso y hay países que de alguna manera u otra no tienen hoy en día condiciones para alcanzar ese futuro. Entonces, una mirada al mundo en términos económicos nos muestra eso, y ahí los animo a que ustedes siempre estén pendientes de lo que pasa, por ejemplo, con estas reuniones de los grupos de países que se van constituyendo, como por ejemplo el G8, ¿no? Que son las 8 economías más fuertes del mundo. Bueno, ahora se llama el G7 porque Rusia, a raíz del problema que han tenido en Crimea, ya no forma parte del G8 y por eso se siguen reuniendo los otros 7 países, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y por ahí uno más. Entonces, el G7. Eh, Hay otro grupo de países que son los G20, por ejemplo, donde ya están Brasil, México, Argentina, ¿no? Y los mismos que mencioné antes, que se reúnen para ver cómo van mejorando las condiciones económicas en sus países y como grupo los países de la OCDE, que es uno de los grandes objetivos que tiene el Perú. ¿Qué significa ser un país OCDE? En América Latina, México, Colombia y Chile son los únicos que son parte de la OCDE. El Perú está camino a la OCDE, ha solicitado ingresar a la OCDE. ¿Qué significa eso? Y desde la innovación y el emprendimiento, ¿qué podremos hacer para que pronto el Perú pueda ser un país OCDE? ¿No? Entonces, ahora estamos en una mirada general para que animarlos a que ustedes sean profesionales, sean personas que siempre estén informándose, enterándose de lo que pasa en estos temas, ¿no? ¿Qué son los países BRICS? ¿No? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, estos 5 países. ¿Por qué se han agrupado y están logrando tratados, acuerdos que les permiten mejorar sus condiciones?
nosotros mismos estamos viviendo, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, una alianza bastante interesante. Entonces, eso un poco para empezar a ver en términos económicos, una mirada del mundo. Hay países desarrollados, hay países que no lo son tanto, países en vías de desarrollo. ¿Qué significa ser un país en vías de desarrollo? Algo que ustedes es importante que siempre estén pendientes, ¿no? Y conocer en este aspecto la institucionalidad también. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional y qué rol cumple? ¿No? O el Banco Mundial. ¿Cómo son estos mecanismos de créditos multilaterales que adoptan los países con estas entidades para mejorar sus condiciones? Hoy en día, uno de los que más emprendimiento promueve en el Perú e innovación es a través del Ministerio de la Producción, Innovate Perú. ¿Y cómo está Innovate Perú promoviendo el emprendimiento y la innovación en el país? A partir de un préstamo que toma el Perú con el Banco Mundial o con el BID, ¿no? Pedimos un crédito, nos lo prestan con unas condiciones y ¿para qué usamos este préstamo? Pues para promover la innovación y el emprendimiento. Entonces, por eso es importante tener esa mirada amplia que nos permite entender de alguna manera lo concreto, lo que vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, eso es en términos generales una mirada que siempre debemos tener de la economía, ¿no? El crecimiento, el PBI, qué significa que este año vamos a crecer 0%, por qué es bueno crecer, por qué un 0% no es algo necesariamente tan bueno. ¿Cuál es la importancia del crecimiento económico? ¿Por qué los países tienen que crecer económicamente? ¿No? Uno, porque sí, que como el Perú tenemos condiciones de pobreza, es importante que estas personas mejoren sus condiciones, para eso hay que crecer económicamente. Y dos, porque la población va incrementándose y por lo tanto hay mayor demanda de productos, servicios y es la economía, es la actividad productiva la que tiene que hacerlo. Y si esto crece, un crecimiento de la población se verá soportado por la satisfacción de las necesidades de la población y por lo tanto no tendrás personas que tengan dificultades para satisfacer sus necesidades. Es por eso que importa el crecimiento económico, ¿no? El fin último es el bienestar de las personas, no es el crecimiento por el crecimiento que en algunas circunstancias también genera problemas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de miradas hay que tenerlas. Ahí les he puesto un poco algunos de esos organismos internacionales que hay que siempre mirar, que proponen como políticas, a veces aspectos interesantes, a veces algunos no tanto. Eh, Luego, bueno, ahí van a ver ustedes algunas imágenes sobre, por ejemplo, la situación de la subalimentación en el mundo, eh, el tema del acceso al agua, ¿no? Aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico y el bienestar de la gente. En términos comerciales, ¿no? Afectan de alguna manera al mundo del emprendimiento. Es decir, un emprendedor tiene que tener una mirada comercial aguda, ¿no? Estar muy pendiente de por dónde van las tendencias del consumidor, qué necesidades se están satisfaciendo de qué manera. Y esto hay que llevarlo también a un plano general. ¿Qué hacen los países en términos de comercio internacional? ¿No? Cómo algunos países protegen su comercio a través de subsidios, a través de aranceles, eh, como lo que hemos visto durante el año pasado, esa guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Cómo esto afecta a los otros países, por qué se dan estas guerras comerciales, qué es lo que se busca proteger, la producción nacional probablemente. Eh, y hay que tener siempre una mirada de cómo va el comercio internacional, qué restricciones van surgiendo, por ejemplo, todos esos procesos de certificación que exigen hoy para la agroexportación, algunas restricciones, por ejemplo, para los productos transgénicos, ¿no? Hoy en día pues hay una exigencia de reducir el consumo de plástico a nivel mundial y entonces los países empiezan a proponer que los productos que consuman más o menos plástico que produzcan o que conlleven
al consumo mayor de plástico pues tengan algún tipo de arancel o se restrinja su comercio. Ese tipo de aspectos están pasando y hay que tener siempre presente, ¿no? Eh, Otro aspecto importante en el comercio internacional, los tratados de libre comercio, ¿no? Hacia dónde nos llevan a los países, ya lo he dicho un poco hace un momento. ¿Qué beneficios trae un tratado de libre comercio? ¿Qué desventajas trae consigo también? ¿No? Aquí en la región hay siempre algunos problemas con el arroz, ¿no? El arroz. Somos una región productora de arroz, miles, 80.000 hectáreas de arroz en producción, aproximadamente miles de personas dedicadas a esa actividad, pero lo cierto es que el arroz que producimos en Piura es más costoso que el arroz que podemos importar de Tailandia, de Filipinas, de la China. Pues claro, esto el arrocero peruano, piurano, podrá decir, pero que no importemos arroz. Pero si a la señora ama de casa le conviene más comprar un arroz importado de China, que es más barato que el arroz que produzco aquí en la región, el cual a veces uno dice, ¿cómo es posible eso? Pero es posible y así y se da. Entonces la señora obviamente va a querer comprar el arroz así sea importado, porque también tiene que ver por su economía, ¿no? Entonces esto genera que los países hagan pues, tratados de libre comercio, pongan aranceles, abran sus mercados, los cierren, y hay que estar siempre muy atentos a esa dinámica, ¿no? En términos de comercio. Eh, y, y, para eso hay pues, acuerdos. La Organización Mundial de Comercio es la que se encarga de regular el comercio a nivel mundial, regular entre comillas, ¿no? Eh, Ver que no haya problemas tipo monopolios, oligopolios, eh, dumping, ¿no? Etcétera. Eh, en términos de población, ¿cómo va el mundo? Pues la población sigue incrementándose, hoy en día somos ya casi 7.500 millones de personas, la población sigue creciendo a una tasa de 1.5%, y esto exige justamente lo que decíamos hace un momento, desarrollo, ¿no? Claro, la pregunta es cuál es la capacidad de la Tierra de soportar más o menos población. Los pesimistas dicen que con 10.000 millones de personas vamos a tener una situación de escasez, de sufrimiento. Los optimistas dicen que con 20.000 millones de personas la Tierra, sobre todo con el desarrollo tecnológico, podría soportar una población de ese tamaño. Claro, en medio de eso hay pues algunos aspectos como el exceso de consumo, ¿no? El famoso consumismo, que nos trae que algunos países sobreexploten los recursos y por lo tanto la capacidad de carga de la Tierra sea limitada, no tanto por el tamaño de la población, sino por el exceso de consumo que tiene esta población. Entonces, no necesariamente el crecimiento de población es un problema, quizás el problema es más bien el estilo de vida que tienen algunos países de consumo, ¿no? De mucho consumo, ¿no? Y no solo de consumir bastante, sino repetidas veces, ¿no? O sea, comprar mucha ropa, muchos autos, y esto frecuentemente, ¿no? Una mayor frecuencia. Entonces, eso es una sobrecarga para la capacidad de la Tierra de soportar una determinada población. Entonces, quizás el problema no es tanto el crecimiento poblacional, sino quizás el problema sea más bien un excesivo consumo de la población sobre los recursos de la tierra, ¿no? Y también la calidad de de la población, ¿no? Quizás no suena muy bien, pero eh, digamos, una población que es educada, que tiene cultura cívica, que tiene eh, igualdad para toda su población, no es lo mismo que una población que no tenga estas características. Entonces, claro, también hay un tema no solo de la cantidad poblacional, sino de la calidad de la formación de estas personas. Entonces, el problema es más allá, va más allá de decir simplemente más o menos población, pero es parte de lo que hay que tener siempre presente, ¿no?
Eh, en términos de política, otro aspecto que siempre hay que tener en cuenta, el sistema de gobierno hoy en día predominante quizás es la democracia o tiende hacia ella. ¿Qué significa un sistema político democrático? ¿Cómo esto afecta a aspectos como el emprendimiento y la innovación, ¿no? Eso también es sumamente importante. Hay países que tienen mejores condiciones para el emprendimiento que otros, ¿no? Países con un poquito más de apertura a que el individuo desarrolle su propia iniciativa, pues tienen mejores condiciones que países en los cuales esto de alguna manera u otra se restringe, ¿no? Entonces eso también es relevante para los temas que nos atañen. Eh, Otro aspecto importante, el de la convivencia social. Ya alguien decía, si mal no recuerdo, Federico Prieto, profesor en el PAD, un profesor que hace muchos años decía que uno de los principales problemas del siglo XXI será el de los desplazados, ¿no? El de los desplazados, el de las migraciones masivas que hemos visto a causa de las guerras y que quizás todavía no se ha visto mucho, pero eh, a causa de un problema como la pandemia que tenemos, quizás también esto genere movimientos de personas de un lugar a otro y esto siempre trae algún tipo de dificultades, ¿no? Como la que hemos visto también, ¿no? A partir de una problemática económica fuerte en Venezuela, como esa población se ha ido movilizando y esto empieza a generar algún tipo de conflictos, ¿no? Entonces, la convivencia social también es otro aspecto importante que siempre hay que estar mirando, pues genera problemas, pero también de alguna manera u otra genera oportunidades, ¿no? Y por último, en esta mirada rápida que estamos dando al entorno en el cual hay que pensar en emprendimientos e innovaciones, está pues la problemática ambiental. Eh, ya lo adelanté hace un momento, el ser humano en su desarrollo económico, en su desarrollo de actividades productivas, impacta en la naturaleza, ¿no? Porque utiliza estos recursos para producir sus bienes y desarrollar sus servicios. Entonces esto ha ido generando un deterioro de muchos de los ecosistemas eh, y trayendo problemas que son en principio de carácter local, como la contaminación, como la deforestación, a problemas que son de carácter regional, ¿no? Como la desertificación, como la deforestación en sí ya empieza a ser un problema de carácter regional, eh, la, el, y problemas que son ya de carácter global, ¿no? Como el calentamiento global o el agujero de la capa de ozono o el cambio climático, que es ya la suma de muchos problemas regionales y locales, ¿no? Entonces, esta problemática ambiental también hay que verla como una situación en la que hay que nos exige cambiar nuestras formas de producir, nuestras formas de vivir, porque si no se convierten en problemas que, que, que nos generan mucha incertidumbre de un bienestar en el futuro. Entonces, la innovación y el emprendimiento, ya para ir redondeando, pues son dos medios con los que contamos para comprender esta realidad e identificar necesidades y oportunidades, problemas que se pueden desarrollar a través de la creatividad humana. Eso es un poco en esencia por qué es importante tener un buen conocimiento de la realidad, un amplio sentido de lo que pasa en la realidad, porque a partir de ahí pues, surgirán estas oportunidades y estas iniciativas de emprendimiento e innovación. Entonces ustedes ahí podrán ver un poco lo que hemos ido comentando en el PowerPoint. Eh, Les pido que en lo que queda del tiempo de esta clase lean el artículo cuyo link está allí y el documento de análisis del impacto económico del coronavirus que ya está colgado también en el SIGA, para que aprovechen estas 2 horas completas. Y a partir de ahí, lo que les pido, ya como actividad, es que formen grupos de 5 personas para, con toda esta mirada,
empiecen a trabajar en una idea de negocio, una idea de emprendimiento que van a trabajar a lo largo del semestre. Entonces, hoy los dejo con eso, formen los grupos y ya para el día viernes espero que por correo un representante de cada grupo me envíe quiénes van a ser los integrantes del grupo eh, y les pediría que me envíen ya 2, 3 o 4 ideas de emprendimiento que les gustaría trabajar durante este semestre. Piensen que este emprendimiento tiene que traer algo de innovación, entonces los dejo con ese encargo, las 2 lecturas para completar estas 2 horas de clases y empiecen a trabajar en equipo, usen los medios virtuales, usen el WhatsApp, el Zoom, el Skype para empezar a interactuar entre ustedes, conformen un grupo de trabajo de máximo 5 personas y piensen ya en 4 ideas de negocio que les gustaría trabajar. Esto les pediré que me lo entreguen el día viernes. Entonces, sin más, les agradezco la atención y los dejo con las actividades para que las desarrollen. Nos vemos el día viernes. Gracias.